Sí, Laura. Ah, yo en este momento estoy en la calle yendo para mi casa con mi nene. Cuando llegue, le puedo mostrar lo que hice yo, porque recién dijo que para mostrar los tacos y los dibujos. Yo ahora no puedo. Pero Bueno, no sí, pasa bueno, nada. Igual lo que voy a mostrar son gracias. los álbumes que ustedes subieron en estos días. Eso Ah, es lo que bueno, decía de bueno, mostrar. buenísimo. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Lore, ¿me confirmás si se ve? Sí, se ve. Sí, se Se ve ve, igual, se ve. profe, se ve. Ok, perfecto. ¿Alguien que recuerde? A ver si me acuerdo yo. El que tiene 18 fotos. Claro, el que tiene más cantidad de fotos, ese es el que subió. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, bocetos, croquis y bocetos. Bien, ¿qué dificultades se pueden ver acá? Que el croquis inicialmente está armado en base a línea, tiene muy poquitito sombreado, ¿sí? Entonces después cuando lo queremos transformar en boceto, me queda un boceto prácticamente lineal. Si yo quisiera hacer este boceto en la parafina, tendría que desbastar toda la zona blanca, ¿sí? Y que me queden estos triangulitos, pero desbastando el centro de ese triangulito, desbastando, por ejemplo, acá hasta los bordes, esta zona acá con una curva, muy, muy difícil esto de llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a ver algún otro, en este pasa casi lo mismo. Entonces, el croquis inicial es el que hay que reformular para después poder hacer el boceto. Y había uno que sí funcionaba acá. Este sería el croquis. Ven que acá sí hay mayor sombreado, mayor aplicación del valor, hay valores diferentes, o sea, se ve el blanco, se ven los grises, que hay varios grises, se ve un gris más oscuro que podemos transformar en negro. Este era el boceto original, el primero, y después esta era una propuesta que yo le dije, Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, Ok, audio, ¿qué? sí. Decime. No, nada, que no sabía si me estaba escuchando, por eso pregunté Ah, primero. ok, sí, escucho. De la montaña, hacerla más oscura, también para representar un poco esta oscuridad que aparece acá, que no era tan oscura como aparece en la montaña, pero es una adaptación posible, y que los puntitos, en vez de ser puntitos negros, sean puntitos blancos. Porque, La concha fíjense, de tu hermano. Rodrigo, el vocabulario, por favor. Oh, perdón. Es que justo estaban llamando en el celular y nada. Ok. Estos puntitos negros, si yo los tuviera que hacer desbastar, tendría que desbastar el alrededor de cada puntito. ¿Se entiende la dificultad técnica que originaría eso? O sea, es casi imposible de hacerlo en parafina. Entonces, al revés, teniendo el fondo negro y haciendo los puntos blancos, lo que puedo hacer es con un punzón, con un clavo, generar esos puntos blancos para generar valor, ¿sí? Para generar diferencias de valor. Acá lo que convendría también es ver si puedo acumular puntos o concentrarlos en algún sector para que parezca un poquito más claro y dispersarlos en otro sector para que parezca un poquito más oscuro. ¿Se ve eso, Gaby? Sí, sí. Para que no Quizás queden tan había regulares. pensado en hacerle menos puntos. Igual que en las líneas del sol, me parece muy complicado. También iba a preguntar si puedo hacerle menos líneas. Hacer Sí, una se puede. Igual modificación. no lo veo tan complicado yo, pero podrías hacer dos, en vez de hacer 4 líneas, hacerle, o sea, entre la primera y la segunda, hacer todo negro. Y entre la segunda y la tercera dejar blanco, y entre la tercera y la cuarta dejar negro también. ¿Se entiende? Pero Entonces te quedarían 2 líneas gruesas. dos ¿Se líneas entiende? gruesas, sí, más o menos. Dos líneas gruesas y en el medio una fina. Y en el medio una gruesa blanca va a quedar. Si vos Claro, una pintas gruesa blanca. negro, blanco, negro, Ahora sí. mira, lo marco acá. Esto quedaría negro, Sí, esto quedaría sí, blanco, esto quedaría negro. ahora sí.
Ok. entiendo. Sí. Yo pensaba cuando estaba haciendo, lo estaba pintando, en la parte de la cabeza, que a lo mejor como ahí se juntan los rayos del sol con la cabeza, las orejas, el pelo, es como mucho para hacer el devastado. No, está bien, igual no lo veo tan difícil yo en el desbastado, ¿eh? Se puede hacer esta imagen. Aparte piensen que ustedes ya tienen que tener cierto grado de complejidad. Eso lo habíamos establecido en el PDF también, que no puede ser tan simple como el sello, sino que ya tenemos que avanzar en el grado de complejidad del mismo boceto. Claro, yo me había impreso esta página de PDF de uno de los primeros, no sé si se ve, porque no me veo en cámara, que están los No, valores. yo no te veo, ¿eh? Se logran. No sé cómo. A ver. No tengo video. Ahí lo puse. Ok. ¿Se me ve? No. No, ¿Y ahora? ahora sí. Esta página del primer PDF, de una de las primeras, no me acuerdo cuándo lo subiste. Bueno. Y están los valores y cómo lograr diferentes tonalidades con más luz, con menos luz. Pero lo imprimí, digo, bueno, voy a ir haciendo después, mirando el primer croquis, pero es muy difícil, es demasiado ambicioso, me parece. Entonces después, no, porque después, ya sabiendo lo difícil que fue para mí la goma finalmente yo no lo tengo aprobado ese trabajo. Se me terminó rompiendo la nariz del oso panda, tantas pruebas que hice, así que tengo que volver a hacer de nuevo la goma en algún momento. Ok. Bueno, entonces después hice unos puntitos nada más para hacer el sombrero, o sea, simular Acá en esta parte. claro, porque Ok, ok. hacer esto era mucho. Bien, igual vos pensás que acá tenés una montaña de fondo, no tenés un objeto principal en donde tengas que hacer ese pasaje de volumen, pasaje de valor para representar el volumen. Tramado, claro. Bien, ¿quién más, chicos? Díganme, así abro el álbum. Liliana tenía. Rocha. Rocha, bien. Bueno, vos me dijiste esto de la estrella, el sol, de esto que veníamos hablando de la imagen abstracta, y agregaste dos croquis más con sus respectivos bocetos, muy bien. Yo una cosa que indiqué en este caso, esto lo digo para todos, no se fijen en la imagen en particular, sino tomen esto como herramientas para elaborar los suyos. Acá en el croquis había ciertas sombras, ¿no? En el frasco. Igual, volvamos a ver, está estructurado en base a la línea, y solamente ahí habría aplicación de un solo gris, y bueno, tenemos el blanco de fondo, ¿sí? Como que hay dos, no hay al menos tres, sino que hay dos. Y cuando lo pasás al boceto, ahí ya no hay tanto una representación equivalente, porque fíjate que acá la parte de arriba de la tapa es blanca, pero en el boceto la pintaste de negro. O sea, algo que era valor alto, ahora lo pusiste en valor bajo. La parte que tenía el valor bajo, o intermedio en este caso, pero que era el más bajo de todo, acá directamente no le hiciste nada. Y acuérdense que en el boceto no pueden quedar grises. Tiene que haber blanco, negro, o en todo caso, alguna textura o líneas negras y blancas, pero siempre con fibra, no puede quedar nada de lápiz. Entonces se tiene que borrar con liquid paper o con acrílico blanco o con algo blanco, ¿sí? Pero no puede aparecer esto gris. Veamos la que yo te recomendé, esta. Acá en este caso, por ejemplo, el termo, acá también tenemos la parte de luz que viene de la derecha y la parte de sombra que estaría a la izquierda. Bueno, esto se respeta, por ejemplo, en la manija. Pero en la parte del cuerpo del termo vemos que hay solo 3 linitas, que habría que taparla con liquid paper, y en realidad tendría que ser más linitas, ¿sí? Más líneas para generar esa sensación de que la luz viene de ese costado. Eso mismo habría que... En realidad es un dibujo que tiene el termo, que era, el termo mío es como la figura de abajo, es blanco y tiene gris, que las rayas que bajan. Pero Yo mira no lo pude esto pintar acá, bien. Liliana, vos acá me estás haciendo sombra, mira. Sí. Entonces la sombra tiene que estar del lado izquierdo, la luz del lado derecho, más allá de que tenga ese dibujo o no. Tiene que venir de este lado
líneas o algo, o puntos que te den la sensación de que viene la luz de ese lado. Y lo mismo tendría que pasar acá con el mate, ¿sí? Esa zona dejarla en blanco y esta en negro, por ejemplo, podría ser una opción. La sombra proyectada sobre la mesa, ¿ves? Acá no puede quedar gris, tendría que quedar negro. O puede ser con líneas para generar este gris óptico con blanco y negro. Y acá habría que sumar una línea en el fondo, que sería la diferencia entre la mesa y la pared. La pared. O sea, el punto de apoyo. Porque si no ponemos nada, yo pienso que ahí va a quedar blanco. O sea que al termo entonces le hago más líneas, así inclinadas como que es la luz que baja. Blancas. Y estas Bien. taparlas con blanco, ¿eh? No pueden quedar grises. No pueden quedar gris. No. Y el mate, igual, la misma iluminación del mismo lado. Sí. Que ya lo tenés marcado acá del croquis. Sí. Sí. Bárbaro, Bien. gracias. No, de nada. ¿Quién más? Caparrós tienen. Decime, Lore, de nuevo, albornoz. Y caparrós. Ok. A ver quién está primera. Acá. Yo lo subí hoy, profe, no me había hecho la devolución. Ah, ok. Bueno, veamos. Bien. De los tres, ¿alguno está hecho por observación? No, fue todo imaginación. Ninguno. El que más se acercaría a ese trabajo sería el tercero, ¿sí? En cuanto a los términos de la observación. ¿Qué pasa con el valor? Fíjate que los tres hay una construcción por línea, ¿sí? Es como que está primero el dibujo lineal y después como sombreado, pero más que sombreado está como delimitadas algunas partes con ese gris. De nuevo, en el primero, perdón, y en el segundo solo hay dos valores, gris y blanco. En el tercero sí empiezan a aparecer más, porque fíjate que tenés el blanco, después tenés este gris, y después tenés otro gris más oscuro, que sería el de la línea. Quizás lo podés trabajar, ¿sí? Te conviene agarrar un caracol real para mirarlo y ver sobre todo la parte del cuerpo, digamos, del animal, de la parte viva, no el caparazón, sino la parte viva, para ver una cuestión formal, que quizás te quedó mejor acá en el boceto que acá en el croquis. Y después ver cómo representás estos valores en el boceto. Porque fíjate que acá en el boceto únicamente hay líneas negras. No hay representación del valor. La hoja entera, no las nervaduras, pero la hoja en sí, tendría que tener valor. Es acá, ¿sí? El fondo también tendría que tener un valor distinto al de la hoja, para que se puedan diferenciar. El cuerpo puede quedar en blanco, y la parte interna del caparazón también podría quedar en blanco, tranquilamente. Pero habría que trabajar. Sin eso negro, digamos. Con eso. Sin esto negro. No, sí, con la línea esa negra, la línea le da esa forma, pero es una línea gruesa que vas a poder trabajar en la parafina. Y atrás de la hoja, o sea, las líneas que le hice al lado, ¿podría ir o no? Yo las veo muy complejas, como que ahí se te va a complicar mucho, sí. Podría ser atrás como un plano, ¿sí? Con líneas generales, incluso hasta líneas sueltas, tipo textura, que no te queden una al ladito de la otra, geométricas. Incluso hasta se me ocurre quizás que podés trabajar con el fondo, con líneas, pero que vayan como en el sentido de las hojas. ¿Se entiende? Como líneas... no sé si se ve el cursor, igual no lo puedo manejar. Listo. Como que vayan con la forma de la hoja también. Sí, como en el contorno, como... Sí, pero una al lado de la otra, ¿sí? Una al lado de la otra, hasta los bordes. Que quede todo completo. Y la hoja en sí, la hoja de abajo del caracol, ¿tendría que pintarla? Una opción sería pintarla toda de negro y las nervaduras en blanco. Esa podría ser una opción. Hay que ver cómo queda, ¿sí? Yo a veces doy opciones y después cuando lo llevan a la práctica vemos que no funciona y que hay que arreglar algo, lo arreglamos, ¿sí? Bueno, igualmente Igualmente lo hago, lo subo y bueno, vemos. Dale, Gracias, perfecto. profe.
Igualmente después, los otros 2 bocetos los tenés que modificar también. Acuérdense que sé que siempre, cuando nosotros les pedimos 3 croquis, 3 bocetos, después trabajamos con 1, pero los otros hay que respetar bien la consigna y también hay que entregarlos. Porque después al final, cuando les pidamos la entrega por Classroom, ahí tienen que entregar todo el O sea, proceso de trabajo. los otros 2 dibujos. Exacto, los croquis, que serían los de lápiz, tienen Sí. que tener al menos otro valor más bajo. Y los bocetos tienen que respetar los valores del croquis, que está a tu izquierda. Fíjate que la casa, por ejemplo, es blanca las paredes y vos después en el boceto pintas una pared negra. ¿Por qué la pintaste negra? Si no era de un valor bajo, ¿se entiende? El techo de la casa es oscuro y vos después lo pintas blanco. Sí, como dice todo al revés, sí. Exacto. No sé si todo al revés, porque las baldosas, por ejemplo, ahí las respetaste. O sea, lo que hay No, que sí. buscar es que Sí, como que haya cierta coherencia entre el croquis y el boceto. sí. Y por más que vos digas, bueno, pero si voy a trabajar con el caracol, ¿para qué quiere que vuelva sobre el boceto de la casa o del paisaje? Porque hay que trabajarlo todo, porque la práctica sirve para ir aprendiendo. Listo. Gracias, profe. ¿Y me dijiste, Lore? Albornoz. Em, Natalia. Ahí está. La pasaste. no lo veo. Más arriba, tercero. 13 tiene ahí. ¿Está Natalia? ¿No está? Hola, profe, sí. ¿Qué tal, Natalia? Bueno, Hola. bien, acá hay una cuestión, a ver si te das cuenta cuál sería. La oscuridad, el sombreado. Bueno, yo me di cuenta de otra cosa más general, antes que eso. No sé. Que ya está en espejo, profe. Claro, ya está invertido. ¿Por qué lo invertiste? Porque lo calqué y cuando lo calqué quedó así. Ok, igual acuérdense siempre que se puede calcar sin dar vuelta al papel de calco y se queda igual del mismo lado. Solo se invierte en la matriz, ¿sí? En el boceto todavía no lo invertimos, así que ese habría que darlo vuelta. Y como vos decís bien, hay algún problema respecto de la representación del valor, ¿sí? Por ejemplo, en la tapa, vos acá le hiciste más oscura la tapa que la parte lateral, y eso acá en este boceto, esa diferencia de valor no se ve. Bueno. Quizás en la parte de abajo de esta parte sí, en la manija sí, ¿ves? Esta parte está mejor resuelta. Quizás lo que faltaría sería aplicar un poquito de valor acá en la parte de la tapa. Después, el fondo está bien trabajado. Quizás lo que te convendría, como el elemento es claro, te convendría un fondo un poquito más oscuro para que resalte más. Quizás trabajar las líneas al revés, trabajar gruesas en negro y finitas en blanco, eso haría que resalte un poco más la tetera. La sombra proyectada está muy bien, la trabajaste en negro, y miren, ella hizo una estrategia, usó que se usa mucho en grabado, que es alrededor de algo negro, cuando se junta con otro elemento negro, si nosotros dejamos negro y negro, ya ahí se pierde la forma, porque desaparece. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué hiciste, Natalia? Le puse blanco para que no quede Pero pegado. sí, ok, una línea blanca. Sí. Una línea blanca de contorno para que se diferencie del negro del fondo. Entonces, eso se usa mucho en grabado, ¿sí? Para generar ese contraste. Y la línea blanca, a diferencia de la línea negra, es muy fácil de hacer. Porque piensen que ustedes, si dibujan una línea con algún instrumento con una herramienta punzante sobre la parafina, ya les queda la línea blanca. A diferencia de la línea negra, que ahí tendrán que desbastar de un lado, desbastar del otro. ¿Se ve? Sí. Vamos con el siguiente. Bien, está bien trabajado. Yo le acentuaría un poco más los valores bajos, ¿sí? Las sombras en el croquis, habría que acentuar un poquito más las sombras. Bueno.
y después, cuando lo pasaste al boceto, está pasando de nuevo la parte de que estás invirtiendo cuando no lo deberías invertir, Sí, y después lo quizás voy a arreglar acá, eso. y acá lo que podrías agregar son más líneas blancas en la parte de luz, ¿sí? Que no te queden así tan dispuestas de forma medio irregular, sino que respeten dónde hay un sector de luz en la parte superior, digamos, ¿ves? Superior e izquierda, como que la luz viene desde acá, desde este ángulo, ¿cierto? Sí, Entonces, en este caso tendría que pasar lo mismo. Bueno, vos lo invertiste, así que viene desde este lado. Acá se tendrían que juntar las líneas blancas, ¿sí? sí, Y sí. acá también. Y en la parte de los tronquitos, digamos, también pasaría algo similar. Como que a la derecha tendría que haber algunas líneas blancas que den la sensación de que está siendo iluminado de ese lado. Sí, está bien, profe. El Lo fondo voy a blanco, corregir. el fondo blanco funciona muy bien ahí, le da contraste, resaltan las figuras, eso no molesta. Lo que agregarías con esas líneas blancas es un tercer valor. Tendrías negro, esos intermedios y el fondo blanco. Bueno, Bien, y a ver el último. Bien, y este último, ahí, mira, fíjate qué pasa con el cofrecito. La parte de arriba tiene valores más altos, porque está iluminado, ¿sí? Y se diferencian de la parte de adelante, la parte frontal. ¿Lo vemos? sí, sí. Bien. ¿Qué pasa cuando lo transformaste en el boceto? Eh, ¿Qué pasó con bueno, esa diferencia entre la cara de arriba y la cara de frente? no lo respeté, yo lo pinté todo de negro. Claro, y se pierde. ¿Ves que se pierde Sí, la diferencia? Parece como si no fuera un cajón o una caja, sino que parece como que es plano. sí, Perdió la sensación de profundidad o la sensación de volumen. sí, profe. Bien, yo me quedaría, a ver, voy a volver a verlos. El primero puede funcionar y este también puede funcionar, cualquiera de los dos. Bueno. Pero este Igual los habría que voy a volver a trabajarle más subir. la luz, ¿eh? Este hay que trabajarle más la luz. Bueno. Sí, igual los voy a volver a hacer. Los En corrijo. en los bocetos, ok, corregí Sí. los bocetos, ¿sí? Yo creo que agregándole con liquid paper o con acrílico arriba se pueden corregir. Si te da miedo, le puedes sacar una fotocopia y trabajar en la fotocopia. Bueno, listo. Sí, sí. Profe, Bien, una ¿alguien? pregunta. Sí, Israel. ¿Puedo subir ahora la imagen? Porque recién lo terminé, lo de Dale, los rápido. bocetos, y lo subo. Dale, Tuve yo, subilos y lo... profe, subí. Decime, espérenme un poquitito. ¿Lore? Rueja. No sé si está, pero Bueno, Rueja está, tiene. sí, estoy. Bueno. Yo te contesté, Andrea. ¿Cuál es el problema acá? Sí, lo vi. Los bocetos funcionan, pero me hiciste los croquis como si fueran bocetos. O sea, no trabajaste el valor con el lápiz sombreando, sino que como que lo trabajaste muy lineal. Entonces, esto funciona bien, el boceto, ¿eh? Este otro boceto funciona también como boceto para este trabajo. Pero ves que acá es prácticamente, es muy parecido el tratamiento que haces entre uno y otro. Entonces, lo que habría que revisar es cómo trabajaste estos. Pero para no atrasarnos, lo que yo te propongo es elegir este boceto de los tres, y te hice ahí como dos aclaraciones, creo, a ver si no recuerdo mal. Por las dudas después me dicen. Acá el apoyo, la mesa, digamos, yo la oscurecería más. Una posibilidad es hacer las líneas más gruesas, ¿sí? Aunque estén desordenadas, ¿sí? No importa, a mí me gusta esta idea, ves que vos le hiciste como líneas más desordenadas, tipo como una textura, más que geométricas. Eso puede funcionar muy bien, pero tiene que dar la sensación, si vos entrecerrás los ojos, tiene que dar la sensación de que esto es como un valor un poco más bajo, un intermedio tendría que ser. En cambio, si yo entrecierro los ojos ahora, como que está muy alto, muy clarito. Y eso le va a ganar, digamos, en que quede como más estable, ¿sí? La composición Sería en como un general. poco más gruesa como el croquis, digamos. Exactamente, como el croquis, aunque pueden estar más desordenadas como en este caso, ¿sí? Quizás no tan ordenaditas como acá.
E incluso puede haber más, ¿eh? Yo prefiero que haya, digamos, en proporción, más negro que blanco en ese sector. ¿Se entiende? Sí. Como que en esta parte, acá, hay un 80% de blanco y un 20% de negro. Acá lo trabajaste, ponele 75-25. Yo preferiría que haya, no sé, 60% de negro y 40% de blanco. Que haya más negro, para que parezca más estable, y aparte el valor bajo ahí en esa parte de la composición va a quedar mejor. Tendría que intentar que las líneas queden más gruesas, digamos. Sí. O si no sabes lo que puedes hacer, pintar todo de negro y hacerle líneas blancas, que es más parecido a como lo vas a hacer después en el desbastado. Bueno, Con Leaky Paper lo puedes hacer a las líneas blancas, ¿sí? Y este cuadrito que tenés acá, o esta ventana, como es luz que la deje blanca, era, ¿no? que no quede negra, pero puede quedar gris o intermedio del mismo valor que lo que haces acá abajo. O sea, lo mismo que haces acá abajo, que lo hagas acá en este cuadrado. Como para que compense visualmente. Porque si queda ahí un negro, un rectángulo negro, va a ser muy pesado visualmente y no funciona tan bien compositivamente. La parte de las flores, el tratamiento está muy bien, vas a poder hacerlo. Esta idea así medio cubista o algo así, funciona también del florero. ¿Bien? Y corrijo los croquis con el tema de las luces y las sombras. Los otros hay que corregirlos también, exacto. Pero ya sabes que con este es el que vas a trabajar en el taco. Ok, gracias. ¿Queda claro? Agaña Melissa. ¿Está? Sí, pero sí, acá estoy. Acá estoy. Poné. A ver. Acá. Ah, ya estuvimos trabajando, sí, ella ya los envió. Vamos a partir de este. Bien, acá tenemos croquis hechos con lápiz, pero de manera lineal. O sea, es solo la línea la que organiza la forma. Ahora bien, no hay aplicación de valor, ¿sí? Entonces, después hay otra versión acá en donde ya sí hay aplicación de valor, y hay distintos valores, se ve esas diferencias de valor, y después tenemos las transformaciones en boceto. Y después teníamos otra versión, acá está. Porque acá las patitas, me encanta que le decía los bracitos y las piernitas, y yo le decía patitas del insecto, que es muy difícil lograr esa línea tan finita con el interior blanco. Entonces es preferible que queden directamente negras, ¿sí? Rellenas con negro. Sí, yo creo que puede funcionar bien este boceto. Quizás como detalle extra que le podrías agregar es imaginarte que si la luz viene de la derecha, por ejemplo, le podrías agregar alguna linita acá. ¿Ves cómo le agregaste acá en el ala? Pero agregarle al costadito del abdomen o al costadito de la cabeza, como para hacer esa sensación de volumen, ¿sí? Y después otra cuestión es que quizás las flores de las ramas que le agregaste al costado, quizás te conviene sintetizarlas un poquito, ¿sí? Porque esos cositos de los estilos y estigmas que le agregaste son demasiado chiquititos y no sé si vas a poder. Quizás hasta te conviene hacer solo hojas y no flores. Bueno, perfecto. ¿Sí? Por una conveniencia del procedimiento, quiero decir, no porque no funcione visualmente, sino por el procedimiento mismo. Bueno. ¿Ok? Sí, perfecto. Bien. Giaconata acaba de subir. ¿Quién? Giaconata. Ahí Ok. lo tenés, Jorgelina, la segunda. Ah, ok, sí, bien. Bueno, estos
Están trabajados el objeto por observación directa, con el tratamiento de valor. Fíjense cómo se ven las diferencias, ¿no? De sectores más oscuros, sectores más claros. El blanco. Hay un hornillo, supongo que es. Sí. Y acá una taza con algunos elementos útiles escolares. Está muy bien, el trabajo de croquis, de representación del valor, está bien. Quizás como detalle se podrían acentuar un poquito las sombras, ¿sí? Que eso es siempre, pero es medio por miedo que uno tiene de pasarse. Y acá estarían los trabajos ya transformados en boceto. Sí, yo lo hice con tinta china, no sé si es lo mismo. Ok, es lo Me mismo, parecía está más muy bien, fácil. está muy bien. Bien, en este caso la dificultad la tendrías en estas líneas tan finitas. Quizás te conviene marcar directamente que toda la línea, digamos, sea negro, Sí. y este triángulo negro, para separar, y que acá te quede la línea blanca. Ujú. Después acá también, elegir una de las dos y que quede toda negra. Ok. Esto que hiciste acá abajo está muy bien. Vamos a ver otro. Ok. Bueno, ahí es una estrategia distinta, ya no con líneas, sino más bien con un plano, pero que tiene como cierta textura en el borde. Está bien. Y este más por planos, con alguna curva. Creo que... ¿Cuál funcionaría mejor el primero? no. Puede ser este, por plano directamente, o el 2. Con esta pequeña textura acá, me parece que funciona bien también. Cualquiera de los dos podés elegir. Ok. Te reitero, esto acá sí. Por ejemplo, este triángulo tendría que ser el negro, y este dejarlo blanco abajo. Acá tenés un problema. Bueno, fíjate a ver cómo lo resuelvo. Quizás poniéndole una parte acá negro y dejándole un triangulito blanco abajo para que se diferencie uno de otro. Está bien. Sería, entonces elegiría uno de los dos para que quede negro y el otro para que quede completamente blanco. Exacto. Y acordate acá que esta te tiene que quedar blanca, así que acá la parte del triángulo tiene que quedar negro. Ok. Está muy Bueno, bien. yo- ¿Un tiempito de uno Ok. más o dos? Dale, Rueda, ¿quién? no sé si está Rueda. Facundo Rueda. Sí, acá estoy. Ahí está. El de Lobo y... Yo, profe, yo solamente subí 2 croquis porque estuve complicado con los diseños, no se me ocurría nada, la verdad. Y el boceto que hice lo hice usando la compu digital. No sé si se Dale, ahora lo podía, vemos. pero... Bien, la pava está bien, pero fíjate que es demasiado regular el valor. Es más o menos el mismo valor y apenas tiene un poquito de sombra de este lado. Acentuala, ¿sí? Que no te dé miedo. Acentúa un poco más la sombra. Acá, por ejemplo, entre la sombra proyectada sobre la superficie y la superficie, ves que sí hay diferencia. Ahí se nota bien la diferencia. Que se note un poco más, que esté más oscura todavía de este lado. ¿Sí? Para trabajar un poco más el valor. Ah, y acá es otra cosa, re distinta. Sí, o sea, A ver. ahí lo hice con la idea de que, no sé si va a funcionar, pero lo hice con la idea de que después podía hacer ese efecto con un pincel de metal o algo así para ir haciendo granulado. Pero no sé si con la parafina funcionará para que quede con la forma de... No, acá te conviene trabajar por plano, Facundo, no con puntitos tan chiquititos o con texturas tan chiquititas. Lo podés hacer digital, no hay problema con eso. El tema es que el tratamiento, fíjate que acá esta línea, por ejemplo, si vos querés diferenciar los planos, tiene que quedar blanca la línea. No sí, la no, hagas gris. lo que es la línea del coso, no lo cambié en realidad igual que la mesa,
La idea era dejarlo en blanco, pero la verdad estoy aprendiendo a trabajar digital. Perfecto. y Pero fíjate una me cosa. borraba todo si le pasaba la línea en blanco. Si Por vos, eso no. si vos tenés esto blanco acá en el fondo, y esta mesa supuestamente va a quedar blanca, No, es negra, pero era el mismo tratamiento, pero la idea era que quede como con más luminosidad. Porque en bueno, realidad pero probalo con el negro a ver cómo funciona. Probá haciendo esto negro, pero con más puntitos blancos, a ver si realmente se nota la diferencia entre la mesa y la pava. claro. Porque ahí vas a tener un problema. Si esto lo dejas negro, vas a tener un problema acá. Si esto lo dejas blanco, vas a tener un problema con la pared. Sí, por Ahí, eso la idea era como aumentar la cantidad de puntos blancos ahí, pero el problema está en que no sabía tampoco si lo iba a poder realizar en la matriz. sí, se puede. Yo digo que sí se puede. El tema es que si no estás tan confiado con lo digital, hacelo manual, para ver realmente cómo va a quedar. Lo que intentamos con el boceto siempre es que quede lo más próximo a la imagen final que podamos. Y yo ya sé que en la imagen no va a haber tinta gris, nunca puedo usar gris en ninguna parte del boceto. Siempre voy a tener que usar negro o blanco. Si sé que no voy a poder usar texturas, sino puntitos, también uso los puntos. ¿Se entiende? Como que intento Sí, sí. hacerlo más cercano. Estas líneas, por ejemplo, las puedo hacer en blanco, tranquilamente. Los puntos, pero bueno, vuelvo, lo manual. Si hay alguna dificultad, con lo manual. Lo que sí me parece que no sé si funciona mucho es el marco. No, así el marco, tan, la verdad, tan decorativo. Sí, lo hice más que nada para no dejar todo blanco, por el tema de que no sabía si iba a pasar, como por ejemplo me pasaba con la goma, que tenía que darle mucha profundidad para que después con el sello no pase tinta. Es que está muy bien eso, como en la cuestión técnica, dejarle un marco está bien. Ahora hay que ver qué forma le damos a ese marco para que funcione con la imagen, ¿sí? Y que no quede como desbalanceado o muy protagonista el marco y al final la imagen se desdibuja un poco. Porque hay más contraste entre las curvas y las formas de ese marco, hay como más contraste, y al ser blanco y negro, que con la forma de la pava. Quizás ahí se te pierde un poquito. Otro detalle es que quizás puedes agrandar un poco la pava, ¿sí? Para que no quede tan chiquita en el rectángulo, agrandarla un poco, hacer el marco recto, aunque sea irregular también se podría hacer, pero no decorativo, y puede funcionar. Vamos a ver el otro boceto que tenías, que había uno más, ¿no? El caracol. Ese también podría funcionar bien, ¿eh? Si lo trabajás en blanco y negro en el boceto, lo puedes transformar y puede quedar muy bien. La textura de la madera ayuda mucho, hace contraste con la textura del caracol. Es una forma interesante. De hecho, yo elegiría este antes que la pava. Bueno, hay que ver cómo lo trabajás en el boceto. Igual recordá que las tres imágenes de los croquis y las tres imágenes de los bocetos tienen que estar las 6 antes de empezar a trabajar la matriz, ¿eh? Yo porque lo que llegué a publicar porque no me salieron básicamente la idea. Está muy bien. Profe, Sí. los míos se puede fijar así veo si están bien porque dudé mucho. No sé quién me habla. Donchi Laura. Acá. Ok, vamos a empezar por los croquis. No se me ocurría nada. Tenemos el trabajo lineal y tiene aplicación de valor, pero una aplicación tímida, ¿sí? Bien. Voy a poner un ejemplo. Si el oso, vamos a suponer, ¿no?, que era marrón. No importa ahora si es o no, si era marrón. Ya de por sí tiene un valor más bajo que, imaginémonos, la pared blanca. Entonces, como que todo el oso de por sí tendría que tener un valor más bajo. Y la parte de sombras, acentuar aún más ese valor bajo.